La mesa de acción de gracias parecía sacada de una revista de decoración navideña. Cada plato estaba perfectamente colocado. Las velas parpadeaban en el centro, y el aroma del pavo asado llenaba toda la casa. Mis familiares reían mientras se acomodaban en sus asientos, hablando de viejos recuerdos y pasándose la comida antes de que la cena siquiera comenzara. Yo me quedé parada en silencio cerca de la puerta del comedor, esperando que alguien me dijera dónde debía sentarme. Entonces mi madre estiró la mano hacia la última silla vacía. Pero en lugar de acercarla a la mesa, la arrastró por el piso y la empujó contra la pared. La habitación se quedó extrañamente en silencio mientras ella me miraba fijamente con una sonrisa fría. No hay silla para las decepciones, dijo. Algunos familiares rieron incómodos. Otros bajaron la mirada hacia sus platos, como si no la hubieran escuchado. Mi hermano mayor, Jase, simplemente se encogió de hombros, como si aquello no fuera nada extraño. Mi padre, Clint, se quedó mirando su vaso sin decir una sola palabra. Nadie le pidió a mi madre que se detuviera. No pude moverme durante varios segundos. Mi cara ardía de vergüenza mientras todos evitaban mirarme. Nunca me había sentido tan indeseada en mi propia casa. Sin decir nada, tomé mi abrigo del pasillo. Cuando llegué a la puerta principal, la voz de mi madre me siguió una última vez. No vuelvas hasta que estés dispuesta a ayudar a esta familia, por una vez. Me detuve solo un instante antes de salir. El aire frío golpeó mi rostro, pero de alguna manera dolió menos que sus palabras. En ese momento, creí que lo había perdido todo. No sabía que salir de esa casa se convertiría en el punto de partida que cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios de dónde eres. Me encanta ver los distintos lugares desde donde nos siguen. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Ahora quédate conmigo, porque lo que pasó después de que dejé esa mesa de acción de gracias cambió mi vida por completo. Unas semanas antes, la vida se veía muy distinta. Yo tenía 19 años, estudiaba en una universidad comunitaria y trabajaba duro para ahorrar cada dólar que podía. Mi sueño era transferirme a una universidad al año siguiente, y planeaba cada gasto con cuidado. Mientras me concentraba en construir mi futuro, no tenía idea de que mi padre había estado perdiendo enormes cantidades de dinero en el juego. Escondido detrás de sonrisas forzadas y excusas silenciosas, se volvía cada día más desesperado, buscando una salida al desastre que él mismo había creado. Mirando atrás, puedo ver que el cambio comenzó semanas antes de Acción de Gracias. En ese momento pensé que mis padres simplemente estaban tratando de ser más amables. Mi padre, Clint, de pronto empezó a preguntarme por mis clases y mis planes de transferencia a la universidad. Incluso se ofreció a llevarme al trabajo varias veces, algo que nunca antes había hecho. Mi madre, Pam, dejó de criticar cada pequeña cosa que yo hacía y comenzó a decirme lo orgullosa que estaba de que siempre hubiera sido responsable con el dinero. Se sentía extraño, pero yo quería creer que las cosas por fin estaban mejorando. Luego mi madre empezó a hablar sobre los sacrificios familiares. Casi todas las conversaciones terminaban con el mismo mensaje. Me repetía que las familias se ayudan sin importar que todos debían dar algo cuando llegaban los tiempos difíciles. Cada vez que le preguntaba qué quería decir, sonreía y cambiaba de tema. Unos días después, mis padres me pidieron que me sentara con ellos después de la cena. Mi hermano, Jase, ya esperaba en la mesa con una expresión seria. Mi padre puso una carpeta frente a mí y la empujó suavemente sobre la mesa. Solo necesitamos tu firma, dijo. Es algo temporal. Abrí la carpeta y vi varios documentos legales llenos de letra pequeña. Mi madre explicó rápidamente que solo necesitaban acceso temporal a mis ahorros universitarios porque la familia estaba pasando por problemas financieros inesperados. Prometió que cada dólar sería devuelto antes de que yo lo necesitara. Algo en toda la situación no se sentía bien. En lugar de firmar, leí lentamente cada página. Mientras más leía, más se me apretaba el pecho. Los papeles no daban a mis padres un acceso temporal.
Le transferían el control total de mi cuenta. Una vez que firmara, tendrían el derecho legal de usar cada centavo sin volver a pedirme permiso. Levanté la vista y pregunté en voz baja por qué el documento decía algo completamente distinto a lo que me habían dicho. El ambiente cambió al instante. La cálida sonrisa de mi madre desapareció. Cruzó los brazos y me acusó de comportarme como una extraña en lugar de una hija. Dijo que llevaban años alimentándome, criándome y dándome un techo. Según ella, firmar un solo papel no debería haber sido una decisión tan difícil. Cerré la carpeta con calma y la deslicé de vuelta sobre la mesa. No voy a firmar esto, dije. Mi padre soltó un largo suspiro, pero aún así evitó responder mis preguntas. Antes de que pudiera hablar, Jase se inclinó hacia adelante y negó con la cabeza. La familia de verdad no se sienta a leer contratos, dijo. Si mamá y papá necesitan ayuda, los ayudas. No los tratas como criminales. Sus palabras me dolieron, pero también dejaron algo muy claro. A nadie le importaba lo que decían realmente los papeles. Solo les importaba que yo obedeciera sin hacer preguntas. Me levanté, tomé mi mochila y caminé en silencio hacia mi cuarto. Mis manos temblaban, pero mi decisión no cambió. No entregaría el dinero que había pasado años ahorrando. Desde esa noche, todo dentro de esa casa cambió. Las sonrisas desaparecieron, las conversaciones se volvieron frías, y cada mirada me recordaba que negarme a firmar me había convertido en la enemiga dentro de mi propio hogar. La mañana de Acción de Gracias comenzó con silencio en lugar de celebración. Desperté esperando otro día tenso, pero jamás imaginé que terminaría perdiendo mi casa. Mi madre ya estaba enojada antes del amanecer, azotando puertas de gabinetes y murmurando para sí misma. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina mirando su teléfono. Sonaba una y otra vez, pero él rechazaba cada llamada sin decir palabra. Yo sabía que algo andaba mal, pero nadie me explicaba nada. Unos minutos después, mi madre entró a mi habitación cargando una gran bolsa negra de basura. Sin previo aviso, comenzó a sacar mi ropa del closet y a arrojarla adentro. Camisas, pantalones, zapatos y chaquetas desaparecían en la bolsa como si no significaran nada. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, completamente aturdida. Ya hiciste tu elección, respondió sin mirarme. Ahora puedes irte. Le rogué que se detuviera, pero ignoró cada palabra. Cerró la bolsa con el zipper, la puso en mis manos y señaló hacia la puerta principal. Mi padre nunca se movió de su silla. Escuchó todo, pero mantuvo la mirada fija en la mesa. Su teléfono seguía vibrando cada pocos minutos. Más tarde entendería que esas llamadas interminables eran de acreedores exigiendo un dinero que él no tenía. Ellos creían que quedarse con mis ahorros resolvería todos sus problemas, y cuando me negué, yo me convertí en el problema. Ya no vives aquí, dijo mi madre con frialdad. Tal vez cuando estés lista para ayudar a esta familia, puedas volver. La puerta se cerró detrás de mí antes de que pudiera siquiera procesar lo que había pasado. El aire de noviembre era helado. Me quedé parada en la entrada de autos, sosteniendo una sola bolsa de basura que contenía todo lo que yo poseía. Mis manos temblaban, aunque no sabía si era por el frío o por la conmoción. Conforme avanzaba la mañana, los familiares empezaron a llegar para la cena de Acción de Gracias. Los autos llenaban la entrada mientras la gente cargaba pasteles, flores y platillos cubiertos hacia la casa. Varios de ellos me miraron directamente ahí afuera. Algunos fruncieron el ceño con curiosidad, pero ninguno se detuvo a preguntar por qué no estaba adentro. Simplemente pasaron junto a mí como si perteneciera a ese lugar, afuera en el frío. Eso dolió casi tanto como haber sido echada. No dejaba de repetirme que esto no podía estar pasando de verdad. Apenas unos días antes me preocupaba por tareas, exámenes y mi transferencia a la universidad. Ahora ni siquiera sabía dónde iba a dormir esa noche. Mientras estaba ahí parada tratando de no llorar, mi vecina, Mara Alice, salió a su porche. Ella había vivido al lado durante años y siempre me saludaba con una sonrisa cada vez que nos cruzábamos. Miró de mí a la bolsa de basura, y luego hacia la casa de mis padres.
No hizo preguntas incómodas ni fingió que todo estaba normal. En cambio, caminó despacio hacia mí y dijo: «No deberías quedarte ahí afuera con este clima». No tuve fuerzas para discutir. La seguí a través del jardín, todavía cargando la bolsa con mis pertenencias. Más tarde, mientras buscaba entre la ropa un suéter limpio, algo se deslizó entre mis prendas dobladas. Era una tarjeta de acción de gracias sin abrir, dirigida a mí con la letra tan familiar de mi difunto abuelo, Alice Reed. Había llegado poco antes de que él falleciera, pero nunca había tenido el valor de abrirla. Sostenía ese sobre en mis manos sin saber que contenía la primera pieza de una verdad que lo cambiaría todo. Durante varios minutos, simplemente me quedé mirando el sobre en mis manos. Ver la letra tan familiar de mi abuelo trajo de vuelta recuerdos que había intentado dejar atrás desde que lo perdí. Había cargado esa tarjeta durante meses sin abrirla porque no estaba lista para enfrentar otro recordatorio de que ya no estaba. Ahora, sin ningún otro lugar a donde acudir, rompí el sello con cuidado. Adentro había una tarjeta de acción de gracias con una carta escrita a mano y doblada. Las primeras líneas hicieron que el corazón se me acelerara. Mi querida Bria, si estás leyendo esto, me temo que el día que tanto temía finalmente llegó. Tus padres te han mostrado quiénes son en verdad. Por doloroso que sea, debes creer lo que has visto. Leí esas palabras una y otra vez, sin poder creerlas del todo. Mi abuelo había escrito esa carta mucho antes de que todo pasara. De alguna forma, él había esperado que este momento llegara. Mientras seguía leyendo, una pequeña llave de metal se deslizó entre las páginas dobladas y cayó sobre mi regazo. Pegada junto a ella había una nota con el nombre y la dirección de un banco local. Mi abuelo había escrito instrucciones claras. Debía ir al banco, mostrar mi identificación y pedir una caja de seguridad que llevaba mi nombre. Entonces llegué a una frase que lo cambió todo. Esto nunca fue tu fondo universitario. Eso era solo la primera capa. Me quedé congelada. No entendía a qué se refería. Hasta donde yo sabía, mi cuenta de ahorros universitarios era el único dinero relacionado con mi futuro. ¿Por qué la llamaba la primera capa? ¿Qué más había estado guardando? Volteé la carta varias veces esperando encontrar otra explicación, pero no había nada más, solo su firma y un recordatorio de seguir las instrucciones exactamente como las había escrito. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente daba vueltas con preguntas que no tenían respuesta. Cada posibilidad parecía imposible. No dejaba de pensar en el repentino interés de mis padres en mis ahorros, en los papeles que querían que firmara, y en la extraña confianza que mi abuelo había mostrado en su carta. Cuando llegó la mañana, supe que tenía que seguir sus instrucciones. Después del desayuno, Mara se ofreció a llevarme al banco. Ninguna de las dos habló mucho durante el trayecto. Sostuve la llave con fuerza todo el camino, preguntándome qué me esperaba detrás de una caja cerrada que había permanecido intacta durante años. Dentro del banco, expliqué por qué había ido y entregué mi identificación. El gerente revisó cuidadosamente mi información antes de mirar los registros en su computadora. Su expresión se volvió seria, y me pidió amablemente que lo siguiera. Caminamos por un pasillo de seguridad hasta llegar a la bóveda. Abrió una puerta, luego otra, hasta detenerse frente a una pequeña caja de seguridad. Después de comparar el número con sus registros, asintió y se hizo a un lado para que yo usara la llave que mi abuelo me había dejado. El seguro hizo clic al abrirse. Adentro había varios sobres cuidadosamente organizados, documentos sellados, registros financieros y cartas personales, todo acomodado con un cuidado increíble. Todo parecía indicar que mi abuelo lo había preparado sabiendo que alguien algún día lo abriría. Sobre la pila descansaba un último sobre. En la parte de enfrente, con su letra inconfundible, decía: «Lee esto antes de confiar en nadie». En ese momento comprendí que mi abuelo no me había dejado simplemente una carta. Me había dejado un plan. Con las manos temblorosas, abrí el sobre que estaba encima de los documentos. La letra de mi abuelo llenaba varias páginas. Cada frase se sentía como si él estuviera sentado a mi lado, hablándome directamente una última vez. Me explicó que nada de lo que estaba a punto de descubrir había pasado por accidente. Durante años había observado en silencio cómo empeoraba la adicción de mi padre al juego.
Al principio las pérdidas eran pequeñas, pero fueron creciendo hasta que pedir dinero prestado se volvió costumbre. Cada vez que mi padre prometía haber cambiado, el mismo patrón regresaba unos meses después. Mi abuelo quería creerle, pero confiaba más en los hechos que en las promesas. Las siguientes páginas contenían copias de registros que me dejaron impactada. Mis padres le habían pedido dinero prestado muchas veces. Cada solicitud venía con una historia distinta. A veces decían que se les habían acumulado facturas médicas. Otras veces decían que necesitaban ayuda para pagar gastos de la casa o para apoyar mi educación. Mi abuelo había escrito notas cuidadosas junto a cada pago, explicando lo que le habían dicho y lo que después había descubierto que era verdad. Las mentiras se remontaban años atrás. También había cartas que mostraban cómo mis padres le habían pedido repetidamente que rehiciera su plan patrimonial. Insistían en que todo debía dejarse directamente a ellos, porque sabían que era lo mejor para la familia. Cada solicitud había sido rechazada. Mi abuelo había documentado cada conversación, incluyendo las fechas y las razones por las que creía que no se podía confiar en ellos con sus bienes. Mientras seguía leyendo, finalmente comprendí por qué había sido tan cuidadoso. Él nunca había pensado dejarlo todo en sus manos. En cambio, trabajó con abogados para colocar la mayor parte de lo que poseía en fideicomisos legalmente protegidos. Esos fideicomisos no podían ser tocados por nadie más que por mí, y solo después de que yo cumpliera 19 años. Hasta entonces, todo permanecía protegido exactamente como él lo había planeado. Luego encontré los documentos relacionados con mis ahorros universitarios. La cuenta que mis padres habían intentado controlar con tanta desesperación nunca había sido de ellos. Ni siquiera era un fondo universitario común. Era solo una pequeña parte de un plan financiero mucho más grande que mi abuelo había creado años atrás. Los documentos describían cuentas de inversión, ingresos de propiedades en renta y ahorros a largo plazo que habían crecido silenciosamente con el tiempo. Juntos, valían mucho más de lo que jamás había imaginado. Mi cuenta universitaria era solo la parte visible. El resto había permanecido oculto detrás de protecciones legales que impedían que alguien se aprovechara de ellas. De pronto, todo tuvo sentido. Mis padres no se habían interesado en mi futuro porque les importara mi educación. Querían acceso a algo que creían que resolvería sus problemas financieros. Solo que no conocían la verdad completa. Cerca del final del expediente, mi abuelo dejó un último mensaje. Si estás leyendo esto, significa que tenía razón en prepararme para este día. Recé por estar equivocado, pero no pude ignorar lo que vi. Mi mayor responsabilidad nunca fue dejarte dinero. Fue asegurarme de que nadie pudiera arrebatarte tu futuro. Bajé los papeles y me quedé sentada en completo silencio. Por primera vez desde que me habían echado de mi casa, entendí por qué él lo había planeado todo con tanto cuidado. No había esperado que unos extraños me lastimaran. Había creído que algún día necesitaría protección contra mis propios padres, y se había asegurado de que esa protección ya me estuviera esperando mucho antes de que yo supiera que la necesitaría. El gerente del banco organizó cuidadosamente los documentos antes de mirarme. Dijo que mi abuelo había previsto que yo necesitaría orientación legal una vez que descubriera la verdad. Luego me entregó una tarjeta de presentación. El abogado que ayudó a preparar estos fideicomisos ya conoce todos los detalles, dijo. Se llama Noah Pique. La tarde siguiente, me senté frente a Noah en su oficina con todos los documentos extendidos sobre la mesa. Leyó cada página lentamente, deteniéndose con frecuencia para comparar registros y expedientes legales. Mientras más lo examinaba todo, más clara se volvía la imagen. Mi abuelo había construido protecciones legales sólidas alrededor de cada parte del fideicomiso. Nada se había dejado al azar. Noah abrió otro archivo y me mostró algo que jamás esperé ver. Después de que mi abuelo falleció, mis padres habían intentado varias veces obtener acceso al fideicomiso. Cada solicitud había sido presentada formalmente y revisada. Todas y cada una habían sido rechazadas porque no tenían autoridad legal sobre esos bienes. Había cartas explicando las decisiones, copias de solicitudes negadas y avisos oficiales informándoles que el fideicomiso solo podía accederse siguiendo las instrucciones de mi abuelo. Entonces ya sabían que no podían tocarlo, dije en voz baja.
Noah asintió. Lo han sabido desde hace bastante tiempo. Esa sola frase respondió las preguntas que me había estado haciendo durante semanas. Su repentina amabilidad, las conversaciones familiares, los papeles que querían que firmara, nunca habían tenido que ver con ayudarme. Estaban buscando otra forma de rodear las barreras legales que no podían romper. Poco después de salir de la oficina, mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre. No contesté. Volvió a llamar, y luego otra vez. Pronto las notificaciones de correo de voz llenaron mi teléfono. Sus mensajes sonaban completamente distintos a los de la mujer que me había echado de la casa. Lloraba mientras decía que me amaba. Insistía en que todo había sido un malentendido. Aseguraba que solo querían proteger mi futuro, y me rogaba que volviera a casa para que la familia pudiera hablar. Unas horas después, mi padre dejó su propio mensaje. Su voz sonaba agotada. Admitió que había cometido errores y prometió que dejaría de apostar. Dijo que quería otra oportunidad para arreglar todo antes de que fuera demasiado tarde. Luego llamó mi hermano, Jase. Culpaba a todas las peleas del estrés. Según él, todos habían estado bajo presión, y a veces la gente decía cosas que no quería decir de verdad. Repetía una y otra vez que las familias debían perdonarse en lugar de aferrarse al enojo. Escuchando esos mensajes, casi empecé a dudar de mí misma otra vez. Quizás se habían cambiado de verdad. Quizás yo estaba siendo demasiado dura. A la mañana siguiente compartí los mensajes de voz con Noah. Después de escucharlos con atención, dejó su teléfono sobre el escritorio y me miró directamente. El momento en que llamaron lo dice todo, dijo. Ninguna de estas llamadas llegó antes de que visitaras el banco. Llegaron después de que se dieron cuenta de que podían perder el acceso para siempre. Están reaccionando a lo que no pueden controlar, no a cómo te trataron. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de salir de su oficina. Durante años la culpa me había perseguido a todas partes. Constantemente me preguntaba si no estaba haciendo lo suficiente, si no daba lo suficiente, si no me sacrificaba lo suficiente. Ahora, por primera vez, vi esos sentimientos por lo que realmente eran. No habían nacido del amor. Habían nacido de años de manipulación. Y en cuanto por fin reconocí esa verdad, la culpa comenzó a desaparecer, reemplazada por una claridad que nunca antes había sentido. Pasaron varias semanas antes de que mis padres volvieran a contactarme. Esta vez el mensaje sonaba distinto. Querían que toda la familia se reuniera y dejara el pasado atrás. Según mi madre, Acción de Gracias había estado lleno de malentendidos, y todos merecían una oportunidad de hacer las paces antes de Navidad. Yo sabía que esa reunión no se trataba realmente de perdón. Se trataba de control. Aún así, acepté ir. Pero no entraría a esa casa sola. Noah vino conmigo, junto con el administrador de confianza que había manejado el patrimonio de mi abuelo exactamente como él lo había indicado. Cada documento importante estaba cuidadosamente organizado dentro de un maletín. En el momento en que crucé la puerta principal, todas las conversaciones se detuvieron. Mis familiares me miraron con curiosidad. Algunos me ofrecieron sonrisas educadas, mientras otros simplemente me observaban sin decir nada. Mis padres actuaban como si nada fuera de lo común hubiera pasado. Cuando todos se acomodaron en la sala, mi madre se puso de pie y se aclaró la garganta. Miró a su alrededor con lágrimas en los ojos. No sé por qué Bria nos abandonó, dijo. Estábamos pasando por dificultades, y en lugar de apoyar a su familia, nos dio la espalda justo cuando más la necesitábamos. Varios familiares asintieron. Algunos me miraron con decepción. Antes de que nadie pudiera responder, Noah se puso de pie con calma. Creo que todos deberían escuchar la historia completa, dijo. Colocó varios documentos oficiales sobre la mesa donde todos pudieran verlos. Uno por uno, explicó exactamente cómo mi abuelo había organizado su patrimonio años antes de morir. Mostró los acuerdos del fideicomiso, los registros legales y las instrucciones escritas que probaban que todo había sido cuidadosamente protegido según los deseos de mi abuelo. Luego desdobló una carta escrita a mano. Era de mi abuelo. En esa carta explicaba por qué había creado el fideicomiso.
Describía su preocupación por la adicción de mi padre al juego, los problemas financieros repetidos, y la presión que él temía que yo algún día enfrentaría. La habitación se quedó en completo silencio. Noah siguió presentando registros que mostraban que mis padres habían intentado varias veces obtener acceso al fideicomiso después de la muerte de mi abuelo. Cada solicitud había sido rechazada porque no tenían ningún derecho legal sobre esos bienes. También explicó que los papeles que querían que yo firmara le habrían transferido a ellos la autoridad sobre mi cuenta protegida. Hubo jadeos por toda la habitación. Por primera vez, todos entendieron por qué me había negado. Mi padre intentó interrumpir varias veces, insistiendo en que había errores y malentendidos, pero los registros financieros hablaban por sí solos. Avisos de bancos, deudas sin pagar y documentos oficiales revelaban que tan graves se habían vuelto sus pérdidas en el juego. Ninguna explicación podía borrar la evidencia. Los familiares que antes me habían culpado ahora se volvían lentamente hacia mis padres. Las preguntas llenaron la habitación. ¿Cuándo empezó esto? ¿Por qué no le dijeron a nadie? ¿De verdad le pidieron que firmara esos papeles? Nadie volvió a preguntarme por qué me había ido. Ya lo sabían. Mi madre luchaba por responder mientras cada excusa se derrumbaba bajo el peso de los documentos sobre la mesa. Mi padre bajó la cabeza sin decir una palabra más. Las mismas personas que se habían reído mientras yo me quedaba sin silla en Acción de Gracias ahora ni siquiera podían mirarme a los ojos. Noah recogió los papeles con calma después de que todos los habían visto. Ya no había nada más que probar. La verdad por fin había llegado a las personas que necesitaban escucharla, y la familia que alguna vez me juzgó en silencio ahora se quedaba sentada en completo silencio, pero por una razón completamente distinta. Después de esa reunión familiar, todo cambió. La verdad ya no podía esconderse detrás de excusas o historias falsas. Mis padres ya no podían culparme por los problemas que ellos mismos habían creado, porque todos sabían lo que realmente había pasado. La situación financiera de mi padre se volvió imposible de ignorar. Los acreedores que llevaban meses llamándolo siguieron exigiendo pagos. Llegaban cartas casi todas las semanas, y ya no había ninguna cuenta protegida a la cual recurrir. El dinero que él creía que resolvería todo nunca le había pertenecido, y no había manera legal de alcanzarlo. Durante años había esperado que alguien más lo rescatara de las consecuencias de su adicción. Ahora tenía que enfrentarlas él solo. Mi madre también descubrió que las apariencias solo pueden esconder la verdad por un tiempo. Siempre se había enorgullecido de mostrar joyas costosas, bolsos de diseñador y muebles de los que hablaba cada vez que había visitas. Uno por uno, esos objetos desaparecieron. Algunos se vendieron para cubrir cuentas pendientes. Otros se usaron para saldar deudas que ya no podían esperar. El estilo de vida que tanto trabajo le había costado aparentar se fue desvaneciendo poco a poco, reemplazado por la realidad que había pasado años tratando de evitar. Hasse luchaba con todo lo que había descubierto. Al crecer, había creído cada historia que nuestros padres le contaban. De verdad pensaba que yo era egoísta, porque eso era lo que había escuchado durante años. Después de ver los documentos y conocer la verdad, se dio cuenta de cuánto le habían ocultado. Una tarde me llamó para disculparse. Admitió que debería haber escuchado en lugar de juzgarme. No podía cambiar el pasado, pero aceptó que nuestros padres nos habían manipulado a ambos, cada uno a su manera. Poco después se mudó y comenzó a construir su propia vida. En cuanto a mí, finalmente pude concentrarme en el futuro en lugar de estar siempre defendiéndome. Mi abuelo había trabajado tan duro para proteger mi educación, y no iba a permitir que su esfuerzo se desperdiciara. Completé mi transferencia a la universidad con la que había soñado durante años, y pagué mi colegiatura a través del fideicomiso exactamente como él lo había planeado. Cada clase me recordaba por qué había creído en mí incluso cuando yo misma dudaba de mí. Había algo más que quería hacer. Cuando no tenía a dónde ir, Mara me abrió su puerta sin pedir nada a cambio. Me dio calidez, seguridad y dignidad en el peor día de mi vida. Su casa había necesitado reparaciones durante años, pero ella siempre ponía las necesidades de los demás antes que las suyas. Usando una pequeña parte del fideicomiso, hice que le arreglaran el techo, le reconstruyeran el porche roto y le solucionaran varios otros problemas de la casa. Al principio intentó negarse, pero yo solo sonreí.
tú me ayudaste cuando no tenía nada, le dije. Por favor, déjame hacer esto. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Mientras mi vida seguía avanzando poco a poco, mis padres tuvieron que enfrentar las decisiones que habían tomado. Ningún dinero escondido apareció para salvarlos. Ningún milagro de último momento borró el daño. Por primera vez, tuvieron que aceptar la responsabilidad sin esperar que alguien más sacrificara su futuro por ellos. Mientras tanto, yo por fin estaba construyendo el futuro que mi abuelo siempre había querido para mí, un paso honesto a la vez. Un año pasó más rápido de lo que jamás imaginé. El dolor de aquella acción de gracias nunca desapareció por completo, pero ya no controlaba mi vida. Habían cambiado tantas cosas en 12 meses que a veces sentía que estaba recordando la historia de otra persona, no la mía. La mañana de Navidad llegó en silencio. Desperté en mi propia casa pequeña, un lugar que no era lujoso ni estaba lleno de muebles caros, pero donde cada rincón me hacía sentir segura. Por primera vez en años, no estaba preocupada por discusiones, ni por culpa, ni por fingir que todo estaba bien. La paz se había convertido en el mayor consuelo que podía pedir. Un árbol de Navidad estaba junto a la ventana de la sala, decorado con adornos que alguna vez habían pertenecido a mi abuelo. Cada uno me recordaba las fiestas que compartimos cuando yo era más joven. Mientras colgaba con cuidado el último adorno en la rama más alta, sonreí entre lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Su recuerdo ya no traía solamente dolor. Ahora traía fuerza. Esa tarde, me senté con una taza de café caliente y desdoblé la última carta que había dejado en la caja de seguridad. La había leído muchas veces durante el año, y sin embargo cada frase seguía teniendo el mismo significado. Él nunca escribió sobre el dinero como si fuera lo más importante. En cambio, escribió sobre el carácter, la honestidad, y la importancia de proteger mi futuro sin dejar que el miedo cambiara la clase de persona que yo quería ser. Al terminar de leer, finalmente comprendí algo que me había tomado un año entero aceptar. El mayor regalo que mi abuelo me dejó no fue el fideicomiso. No fueron las inversiones ni los ahorros. Fue saber que al menos una persona había creído en mí tan completamente, que se preparó para el día en que todos los demás pudieran darme la espalda. Incluso después de que ya no estaba, su amor seguía protegiéndome en cada decisión que él había tomado. Esa certeza significaba más que cualquier cosa guardada en una cuenta bancaria. Justo cuando guardé la carta de vuelta en su sobre, alguien tocó a mi puerta. Afuera esperaba un repartidor sosteniendo un pequeño paquete dirigido a mí. No tenía remitente. Adentro encontré otro sobre junto con una breve nota de Noah. Explicaba que mi abuelo le había dado instrucciones de entregarme esta última carta solo después de que yo terminara mi primer semestre en la universidad. Él quería que la recibiera únicamente después de haberme demostrado a mí misma que podía construir la vida que siempre había imaginado para mí. Con lágrimas en los ojos, abrí el sobre. Su letra me saludó una vez más. Me felicitaba por continuar con mis estudios y me recordaba que el éxito nunca se mide por el tamaño de una herencia. Según él, la verdadera riqueza venía de tener la libertad de elegir sin miedo, de ayudar a otros sin esperar nada a cambio, y de reconocer la diferencia entre la bondad y dejar que la gente se aproveche de ella. Sus últimas palabras se quedaron conmigo mucho después de terminar de leer. Esperaba que siempre mantuviera mi corazón abierto, pero que nunca entregara mi futuro a personas que se negaran a valorarlo. Doblé con cuidado la carta y la guardé junto a las demás. Afuera, las luces navideñas cubrían todo el vecindario. Dentro de mi pequeña casa, finalmente sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Sentí una paz completa. La siguiente acción de gracias llegó con un sentimiento que nunca pensé volver a experimentar. En lugar de despertar con ansiedad, desperté emocionada por recibir gente en mi propia casa. La casa no era grande, pero cada rincón estaba lleno de calidez, risas y el aroma reconfortante de la comida cocinándose en la cocina. Esta cena no se trataba de fingir ser una familia perfecta. Se trataba de compartir una comida con personas que me habían mostrado bondad genuina. Mientras terminaba de poner la mesa, coloqué con cuidado una pequeña tarjeta con el nombre de cada invitado junto a su plato. Mara sonrió al ver la suya. No bromeó diciendo que nunca antes le habían reservado un lugar en Acción de Gracias.
Amigos cercanos y vecinos amables que se habían vuelto parte de mi vida durante el último año fueron llenando la casa poco a poco de conversación y felicidad. Esta vez, nadie tenía que preguntarse dónde pertenecía. Cada silla estaba esperando a alguien. Antes de que nadie se sentara, llevé un último lugar a la mesa. Junto a mi propia silla, coloqué con delicadeza una vieja fotografía de mi abuelo, Alice Reed. La foto mostraba la misma sonrisa cálida que recordaba de mi infancia. Apoyé el marco contra el plato vacío y me quedé parada un momento en silencio. Ninguna palabra podía expresar por completo lo que él me había dado. No solamente había protegido mi futuro con documentos legales y planificación financiera. Había protegido mi esperanza. Mucho antes de que yo entendiera las batallas que me esperaban, él se había asegurado de que jamás las enfrentara sin un camino hacia adelante. La habitación quedó en silencio mientras todos miraban hacia la fotografía. Luego todos tomamos asiento. Mientras la cena comenzaba, se compartieron historias, la casa se llenó de risas, y por primera vez en muchos años, Acción de Gracias se sintió exactamente como debía sentirse. No había miedo de decir algo equivocado, ninguna presión por ganarse un lugar en la mesa, y ninguna condición atada al amor o la aceptación de nadie. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, mis padres pasaban Acción de Gracias de una manera muy distinta. La casa que alguna vez estuvo llena de familiares ahora estaba dolorosamente vacía. Las personas a las que tanto habían intentado impresionar ya no se reunían alrededor de su mesa. La hija que habían apartado no faltaba porque se hubiera negado a ayudar. Estaba ausente porque durante años la habían tratado como si jamás hubiera pertenecido de verdad. Ningún arrepentimiento podía borrar esa verdad. Mientras miraba alrededor de mi propia mesa, comprendí que cada persona ahí había elegido formar parte de mi vida, tal como yo los había elegido a ellos. Esas relaciones se habían construido sobre honestidad, respeto y bondad, en lugar de culpa u obligación. Pensé de nuevo en el momento en que mi madre arrastró mi silla y me dijo que no había lugar para las decepciones. En aquel momento, esas palabras me habían roto el corazón. Ahora ya no tenían ningún poder sobre mí. Por fin entendí lo que mi abuelo había querido que descubriera desde el principio. Nunca fui la decepción. Simplemente había estado buscando un lugar en la mesa equivocada. Rodeada de personas que de verdad me querían, sonreí, di gracias por la vida que había reconstruido, y me di cuenta de que mi silla me había estado esperando todo este tiempo.